Bueno, les damos la bienvenida a toda la audiencia que nos ha estado escribiendo y nos ha pedido el link. Vamos a abrir los links directo con los hermanos de Cualdeas para que ustedes también se sumen al Zoom. Por el momento hemos estado solamente con el equipo de trabajo y bueno, pues es muy grato continuar ahora con este tema, ya entrándole en materia, huertos urbanos. Y bueno, los expertos aquí en distancia, Gabriel Santín, al quien le mandamos un enorme saludo, y, y a nuestro hermano Tiago Aztlán, que desde tierras lejanas está acompañándonos, y hoy nos tiene un súper tema, precisamente referente a la autonomía alimentaria. Hermano Tiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Pues sí, aquí desde la misma Anáhuac, no estamos tan lejos, es la misma Anáhuac, ¿no? Así es. Entonces estamos en la misma tierra, nada más que un poquito más lejitos, pero es la misma tierra. Sí, No había división. no, ¿verdad? La división que era, pues la cuenca, divisiones naturales, ¿no? Sí, sí, Así sí. es. Claro, nos permitíamos la autonomía del lenguaje, de tradiciones, de calendario de siembra, todo, todo estaba permitido, ¿no? Estamos confederados en armonía. Por eso es que estamos tan de necios, ¿verdad? En eso de la autonomía. Así es, qué curioso que dentro de esta independencia no había fuertes ni fortalezas, murallas dentro de los mismos hermanos de las naciones vecinas, sino cooperación. Por eso podemos ver a teotihuacanos, a toltecas, a los mismos mayas también con influencias en otras ciudades, que precisamente el intercambio de sabiduría se daba, se conocía y así se hacían los grandes consejos para poner orden y rumbo a toda esta confederación de Anáhuac. Muy bien. Le vamos a ¿Qué? dar inicio, hermano, a entrada a los demás compañeros, ¿no? Porque me Sí, comentabas sí, que iba a sí. ser interactivo aquí el asunto. Muy bien. Sí, aquí vamos, es un tema bien hermoso, bien interesante, por eso estamos de necios porque cada vez empezamos a rascarle un poquito más a la historia verdadera de nuestras raíces verdaderas, de nuestras raíces ancestrales, y pues ya sabemos que hay un mejor camino, ¿no? Y pues no es tampoco regresar al pasado, sino como decía Seacatl, vayan y tráiganse lo funcional y hagan crecer el Atoltecayo, ¿no? Entonces, pues, como dices, ¿qué necesidad había de armas? ¿Qué necesidad había de murallas? ¿Qué necesidad había de fronteras, no? Ya cuando llegó Tlacaelel y empezó el cambio de energía y empezó la decadencia del sistema, entonces ya era otra cosa, ¿no? Pero se empezaron a retomar las armas, la lucha florida y problemas de corrupción. Y pues estamos hablando de los últimos 130 años, ¿no? Que es lo que todos nos dicen que es nuestra historia, ¿no? Así Entonces, es. es un tema bien importante que cada vez nos vayamos un poquito reeducando, ¿no? Que nos vayamos desaprendiendo dice una canción, hay que aprender a desaprender, que no es contradicción, es enmendarse, ¿no? Esta mejora continua de los abuelos, ¿no? Tequiotl, ¿no? Vamos a hacer trabajo comunitario, vamos a ayudarnos comunitariamente, poner nuestras habilidades al servicio, ¿no? Y eso es lo que hemos estado comentando aquí en Cantos de Autonomía, porque es un canto, ¿no? Lo estamos haciendo desde el arte, desde la flor y el canto, desde cómo deben transmitirse la educación, ¿no? Desde el arte, desde la fuerza creativa de cada uno. Y pues estos temas importantes que todos, me voy a tomar la libertad de hacer un poquito el resumen. Estos temas importantes que hemos visto es el conocimiento de sí mismo, ¿no? Este poder creativo. ¿Cómo accedo a este poder creativo? Pues estamos platicando que había herramientas como el FODA, como el Ikigai, el análisis de elemento que nos da la permacultura, en este caso con nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento, donde se hace un mapa de habilidades y en base a estas habilidades
se hace una carpeta de diversificación de ingresos para saber, para detectar un patrón de mi energía, a dónde va mi energía creativa, ¿no? Y poderme ubicar yo en el lugar, salir de esa competencia y llegar a esa cooperación, llegar a servir con mi poder creativo, ¿no? Y también, aparte de las habilidades, también se hace una lista de necesidades, ¿no? Y necesidades ahí a veces confundimos con querer. Entonces son necesidades, lo que necesito para estar bien, lo que me hace sentir en paz. Entonces a raíz de esto ya se empieza a hacer un plan de implementación, ¿no? Y ese plan de implementación es para mi vida. Estamos hablando del conocimiento de mí mismo, ¿no? ¿Qué voy a implementar? ¿Qué me toca salir de la supervivencia? ¿Cómo salgo de esta supervivencia? Pues por medio de solventar esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando solventas esas necesidades, pues un elemento fuera de estrés produce mejor. ¿No? ¿Qué voy a hacer cuando ya tenga todo lo que necesito para vivir? Pues entonces voy a aportar con mi poder creativo, ¿no? No necesito ganar dinero porque necesitamos dinero, necesito ganar dinero. Pues ¿para qué es el dinero? Pues para cubrirte tus necesidades, ¿no? Entonces, es una ilusión en ese sentido, ¿no? De que necesitamos cubrir necesidades primordiales para llegar a ese estado de creatividad, ¿no? Y era algo que pues ya hacían aquí, ¿no? En el sistema ancestral. Pues sí, vamos a tener salud. ¿Cómo tenemos salud? Pues necesitamos, antes que nada, alimentarnos bien. Entonces, generar un sistema alimentario, generar autonomía en la alimentación, ¿no? Primero, antes que nada. Y después, pero cómo genero esta alimentación? Pues en base a una educación, y la educación era pública y era gratuita y era para todos, ¿no? O sea, era obligatoria, ¿no? En base a la educación creamos nuestro sistema, ¿no? Y luego, ¿cómo creo esta educación? ¿Cómo llego a esto? Pues hay una organización social. Cada uno tiene una habilidad y esa habilidad está sirviendo a un grupo, ¿no? Nos servimos en tequiotl, en cooperativa, nos cooperamos con nuestras habilidades poniéndonos al servicio, ¿no? ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi lugar en esa comunidad? Y desde allí empiezo a servir, ¿no? Entonces empezamos a generar células autónomas que antes era pues el calpuli, ¿no? Estas familias que ya se conocían desde pequeños, Gabo nos hablaba de las cooperativas donde, pues bueno, se empiezan a conocer desde pequeños en los calpulis, y aquí lo que tenemos que hacer es eso precisamente, ¿no? Empezarnos a conocer, empezarnos a interactuar, es muy parecido, ¿no? El sistema cooperativo, porque es una organización que se sirve a sí misma, ¿no? Que se sustenta a sí misma, ¿no? Y luego, ahorita la conversación, pues ya estamos llegando al tema fundamental, ¿no? Que es conocimiento del ecosistema, pero no hay que pasar por alto el diseño social, ¿no? Porque en el diseño social, en el conocimiento de sí mismo y cómo yo me vinculo con mi comunidad, es como nosotros en verdad vamos a poder a dar ese salto, ¿no? De ya empezar a tomar el tiempo, a recuperar esa energía, a recuperar esa atención de que estoy poniendo en mis necesidades, en el estrés que tengo por solventar mis necesidades, este, para entrar, en este momento del poder creativo, ¿no? Entonces, ya en el conocimiento del ecosistema, pues lo principal es que digo, aquí en Ecualdeas, México, y en Totecalmeca, que estamos 100% implementando soluciones, pensando, hablando e implementando soluciones, pero es muy importante hablar del problema para definirlo, ¿no? Hablamos de los problemas para definirlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Entonces, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, del problema de nuestra civilización. El problema de nuestra civilización: contaminación, deforestación, pero el más importante de todos es la pérdida del suelo. Porque en la pérdida del suelo, civilizaciones enteras han caído, ¿no? Tenemos el ejemplo de Grecia. ¿Dónde terminó su suelo? ¿Dónde terminó todas sus bosques, sus manantiales, sus ecosistemas? Pues terminó el suelo en el océano, ¿no? Ahorita es un montón de piedras.
porque no hay esa preocupación por los sistemas, por el sistema ecológico, ¿no? Nos pasamos en el sistema de organización y ahora ¿qué pasamos? Nos volvemos como los romanos, volvernos tribus guerreras, civilizaciones guerreras, ¿para qué? Para conquistar otros suelos, porque esa es la conquista del suelo. Las guerras es la conquista del suelo para la producción. ¿Quién me está sustentando? Pues el suelo es la Tonantzin-Tlali, la madre que me sustenta, la sagrada madre, la bendita madre que nos sustenta, ¿no? Entonces, el centro de los problemas está en la pérdida del suelo. Pero ¿cómo estamos perdiendo el suelo? Estamos perdiendo el suelo por erosión. Entonces, ¿qué necesitamos? Diseño hidrológico. Se ha hablado muchísimo del problema es que pues no hay agua. Si no hay agua, vende el terreno. Pues el agua llega del suelo. Entonces, investigar, ¿no? ¿Qué investigo? Mi precipitación para poder capturar esa agua y que esa agua con mi diseño hidrológico se quede, fluya. La creación de un sistema hidrológico es para crear un flujo, para detener la erosión, para empezar a crear un suelo. Entonces, los sistemas regenerativos que estamos planteando, que estamos empezando ya a probar, a hacer, a experimentar y a demostrar, esto es nuestro fundamento, la regeneración del suelo, porque ya nos dimos cuenta que el suelo es el principio de la civilización, ¿no? Entonces, ¿de qué me voy a encargar? Primero, el primer año lo que les pedimos a nuestros estudiantes es, encárgate de hacer tu diseño hidrológico, detener la erosión, ¿sí? Entonces, vamos a instruirnos en diseño hidrológico, vamos a buscar la manera de acercarnos a profesionales. A veces nosotros en el espejo no nos tocó, fuimos con el ingeniero, y a veces los ingenieros no conocen este tipo de metodologías, cómo funciona este tipo de planificación, pero al explicarle, como ellos son expertos en hidrología también, con tu conocimiento y el de él, entonces ya se puede empezar a crear algo que sea funcional, ¿no? Para lo que nosotros queremos, que es la regeneración del suelo y el primer año, detener la erosión. Entonces, apoyarnos de esos expertos, ¿no? Después, el siguiente paso sigue la creación de suelo. ¿Cómo creamos suelo? ¿Cómo se crea el suelo normalmente? El suelo se crea por medio de una sucesión, por una sucesión de especies, lo que nosotros llamamos estas hierbas malas, eh, hierbas eh, pioneras en cierta forma, ¿no? Porque cuando hay una degradación, nosotros empezamos a detectar este patrón de estas plantas que vienen a regenerar el suelo, ¿no? Y en el momento que vienen a regenerar el suelo, están trayendo esos minerales de capas más profundas y empiezan a convertir las capas más profundas en una capa fértil arriba. Es esta esponja que empezamos a crear arriba, ¿no? Y esta esponja tiene ya muchísimos beneficios, ¿no? A partir de esta sucesión de estas hierbas pioneras empiezan a nacer un sistema de capas más complejo hasta llevar el bosque. Lo dice nuestro, nuestro querido, ¿cómo se llama? Eugenio Gras, que en paz descanse, ¿no? ¿Qué quiere ser la tierra cuando crezca? ¿Qué quiere ser el suelo cuando crezca? Pues quiere ser un bosque, ¿no? Esta experiencia de la sucesión, de llegar a un sistema de muchas capas, ¿no? Que pueden ser desde 7 hasta extras, 13 capas aproximadamente, ¿no? Entre hierbas de cobertura, hierbas medicinales, luego siguen las arbustivas que empiezan a tener ya un poco más de madera, después los árboles enanos, los árboles de canopy, el dosel arbóreo, los más altos, los que necesitan 100% sol para producir, y las trepadoras, las palmas emergentes, inclusive las plantas de bulbo, ¿no? Que plantamos y que son la raíz, las que cosechamos nosotros mismos. Entonces hay un sistema
de capas que nosotros a través de la observación y de la investigación empezamos a reconocer en cada ecosistema. Entonces, lo principal es empezar a reconocer en qué momento de la sucesión estoy. ¿Cuáles son las plantas que tengo? ¿Cómo le puedo empezar a ayudar a mi suelo a construir más suelo? ¿No? Porque ahora también hay esta investigación que se ha hecho de la trofobiosis, ¿no? Que es la vida a través del alimento. Entonces, hay una vida en el suelo, hay unos minerales en el suelo. Entonces, los minerales que están en el suelo se manifiestan en la biología que hay encima del suelo, en las plantas que hay en el suelo. Entonces, la vida atrae vida. Entonces, es muy importante que empecemos nosotros a detener primero la erosión y segundo, con todas estas técnicas de acolchado, de sucesión, de estos sistemas forestales están basados en la sucesión, porque son sistemas forestales en capas, ¿no? Entonces, a veces no necesito estar no necesito estar haciendo análisis de suelo. Esta misma sucesión me está diciendo dónde hay fertilidad. El mismo suelo, tú lo puedes tocar, la textura, está esponjoso. Hay zonas donde ya puedes comerte un puño de tierra porque está dulce el suelo. Entonces, no lo podemos experimentar, no lo conocemos porque no hemos estado allí para poderlo recoger ese pedazo de tierra y probarlo, ¿no? Que esté sano. Una tierra sana se puede comer, ¿no? Es esponjosa, el suelo, ahora hay una falacia que es el carbón. El carbón está en el aire, pero cuando tenemos un buen suelo, estamos capturando carbón. El carbón debe estar en el suelo, es materia orgánica. Entonces tenemos que capturar el carbón por medio de estos procesos. Lo capturamos, lo empezamos a capturar por medio de esos procesos. Entonces, el empezar a darle, a asistir esta regeneración por medio de tecnologías, tenemos el chop and drop, que es cortar y tirar, ¿no? Empezar a tirar materia orgánica en un bosque comestible, ¿no? Jeff Lawton nos habla de una asociación que podemos acelerar por medio de materia orgánica, donde podemos nosotros asistir esta sucesión plantando un 10% de plantas productivas, las especies que nosotros necesitamos para nosotros mismos, para nuestro consumo, y un 90% de especies de soporte, ¿no? Que son especies más que nada de crecimiento rápido y que traen un abono que es el nitrógeno también, ¿no? Entonces, estas especies de crecimiento rápido que empiezan crecen rápido, se corta antes de la lluvia para que eso empiece a servir de materia orgánica, acolcha el suelo, evita la evaporación y empieza a crear este recurso, ¿no? Este suelo. También se pueden acelerar estos procesos con animales, ¿no? Animales de pastura. Entonces tienes estas especies forrajeras que son las mismas que proveen nitrógeno, las fijadoras de nitrógeno, y que son plantas forrajeras. Entonces tú puedes alimentar a tu ganado y empezar a acelerar esa descomposición, ¿no? Una composta, por muy rápido que la hagas, te lleva 18 días, ¿no? La composta Berkeley, que se hace a través de calor, de un proceso hidrofílico, que es aumentar la temperatura, donde se empieza a descomponer y darle vuelta y mucho trabajo. Y pero un estómago de un animal hace el trabajo en un día, ¿no? Entonces, podemos asistirnos, ¿no? ¿Qué es primero, ¿no? En el diseño con permacultura, porque no es permacultura, no es solamente implementar ecotecnias, es diseñar para que los nutrientes no se salgan del suelo. Si estamos viendo ahorita el suelo, es que los nutrientes no se salgan de ese sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Parar la erosión. Entonces, tenemos diferente tipo de estrategias para la creación de suelo. Ahora también se puede crear suelo de la superficie para abajo. Si ahorita estamos viendo que podemos acelerar la sucesión, extraer los minerales que hay en el suelo,
y por medio de la materia orgánica empezar a generar más suelo fértil, que eso se llama el horizonte A. El horizonte A es nuestro suelo fértil. Después sigue una capa que es el horizonte B, y es una capa donde todavía los minerales no están disponibles para, para, para nuestras plantas inmediatamente, ¿no? Entonces, por medio de esta sucesión, pues vamos acelerando ese proceso donde ese horizonte B, donde ese capa de suelo que está más abajo de la fértil, se empieza a convertir. Entonces, si aquí podemos convertirlo por medio de acelerar la sucesión, para abajo podemos convertirlo por medio de crear espacio para las raíces, de crear espacio para el agua y de crear espacio para el aire. Entonces, ¿qué es lo que creamos? Un sistema anaeróbico que no tiene aire a un sistema aeróbico que empieza ya a hacer equipo con el aire, con el agua, con las raíces de las plantas, y empezamos a acelerar el proceso de generación de suelo a partir de este horizonte B. ¿Cómo se hace? Hay sistemas como el Keyline, hay sistemas como donde se corta una navaja, donde se corta el suelo con una navaja, dependiendo de la altura del suelo. Para eso se tienen que hacer análisis y se tiene que tener el conocimiento de tu suelo. Se empieza a perforar el suelo con una navaja para empezar a crear, ahora no es nada más empezarlo a perforar y ya, ¿no? Sino necesitamos perforar, hacer curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Pues como el agua va creciendo en un río, va llenando siempre a nivel, ¿no? Un vaso el agua, ¿no? Aquí el agua estaría a nivel, ¿sí? Nunca se mueve del nivel el agua. Entonces, es como si se fuera llenando una montaña de agua, y conforme se va inundando la montaña va creando estas zonas de agua que siempre van a estar a nivel, se estabiliza el agua al nivel. Entonces es una sola línea que cruza el cerro, que está a la misma altura, a la misma elevación, al nivel del mar. Pues estos puntos contiguos se van marcando en el terreno y se empiezan a hacer este tipo de tecnologías, ¿no? Este tipo de perforaciones. Todo el diseño hidrológico está basado en este conocimiento de las curvas de nivel. Entonces, porque es la forma como se mueve el agua, ¿no? Cuando tú haces el diseño hidrológico es detener el agua primero, que cae del cielo. El segundo es extenderla sobre esta curva de nivel, detenerla para que no corra y luego infiltrarla, ¿no? Porque si tú tienes un 3%, un 2% de pendiente y tienes 100 metros de pendiente, entonces creas una corriente y esta corriente crea erosión. Entonces, por eso estamos asistiéndonos por parte de estas curvas de nivel. Entonces, esas dos formas tenemos de crear suelo. Creo que estamos entrando a muchos tecnicismos y quisiera ver si me estoy dando a entender. Primero es la creación del suelo para arriba con los sistemas forestales, y luego la creación del suelo hacia abajo con estas tecnologías para convertir el horizonte del suelo profundo en un horizonte fértil, ¿no? Así es, mi hermano. Pues, la verdad, sí, yo creo que también hay que tomar un poquito de nota para que te podamos preguntar, ¿no? A mí si me preguntan dónde está el suelo, yo no sé si es el suelo de arriba o el suelo de abajo. Yo digo que el suelo es el suelo. Quisiera Y, participar. Adelante, Gabo. Adelante, Gabriel. Pues yo creo que esto que está haciendo nuestro hermano es muy importante, ¿no? Cómo manejar la cuestión del nivel del agua. A lo mejor no hay mucha imagen ahorita, quizás sería bueno para la próxima hacer unas diapositivas con algunas imágenes más explícitas, ¿no? Pero yo nada más de manera breve, ¿no? O sea, las personas pues no le damos el valor al suelo que requiere. De hecho, pues el suelo está muy maltratado, ¿no? Hay mucha basura, hay mucha contaminación, los agroquímicos, digamos, las personas para sus plantitas en la ciudad, digamos, hablando un poco de lo de agricultura urbana, pues van al cerro, ¿verdad? A rascar, ¿no? La tierra negra o la tierra de hoja, digamos, lo que más conocemos, ¿no? Ahí en los jardineros y pues, las personas que venden esto, pero al final estamos deteriorando un cerro.
Entonces, yo nada más, a lo mejor Tiago ahorita habla un poco más de eso, recomiendo, ¿no? Desde la agroecología, pues lo que es los huertos a doble excavación. ¿Por qué? Porque tú haces un hoyo en el suelo, sobre todo en el suelo deteriorado, y bueno, haces ahí ciertas prácticas con microorganismos, con algún tipo de fertilizante que va a ayudar a ese espacio, ¿verdad? Donde vas a sembrar tus plantas para que el suelo, digamos, sea lo mejor para una buena raíz. Y desde ese punto de vista, pues está bien, ¿no? Para tus plantas, pero hay otro más, que esa infiltración que hacemos en lo profundo empieza a, pues, disgregarse, ¿no? Y empieza a generar que esos microorganismos se extiendan alrededor de todo el espacio, no solamente donde está ahí, ¿no? Digamos, el huerto donde hicimos el hoyo, sino al meter ahí una fuerte carga de micronutrientes, de fertilizantes orgánicos ya acelerados, van a permitir que el suelo, vamos a decir, se empiece a contaminar al revés, ¿no? Se empieza a contaminar de salud y de, pues, beneficios, ¿no? Vemos que, pues, los suelos están deteriorados al sector rural y si no le echan químicos a las plantas, pues no van a funcionar, ¿no? Entonces es como un negocio. Y al final, hacer una huerta biointensiva de doble excavación es un trabajo pesado, pero es un trabajo que se hace una sola vez, porque ya esta parte pues nos va a permitir de alguna manera, mediante una rotación de cultivos, pues poder tener un suelo muy fértil, ¿no? Y por el otro lado, pues seguir como permeando esta parte de que el suelo se vaya regenerando cada vez más. Entonces, bueno, la técnica madre de la agroecología, pues es un huerto a doble excavación que no solamente va a ayudar a las plantas del huerto, sino va a empezar a regenerar el suelo, ¿no? Y bueno, pues aquí desde, nada más quería hablar esto, ¿no? Ya va a empezar algún evento aquí que tengo que videograbar. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta la pendiente del suelo, su tipo de estructura, hacerle pruebas con agua para ver su pH y bueno, en base a eso irlo mejorando, ¿no? Ahorita pues como dice Gastón, ¿no? Ya estamos como cansados incluso de estar platiquita y platiquita, pero bueno, definitivamente sabemos que estos temas tienen mucha teoría, ¿no? Y que al final la teoría pues siempre es hasta cierto punto importante, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ya quisiéramos, bueno, a ver, tengan sus semillas y tengan su suelo y vamos a poner unas plantitas y a la cama y acá, vamos a poner estos cultivos con estos otros para que tengan una, pues no sé, una buena combinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el suelo, pues al final nos sustenta, ¿no? El suelo nos permite poner los pies sobre el suelo, nos da alimento y sí, hay muchas capas, ¿no? Muchos horizontes, ¿no? Como dice Tiago. Pero en el suelo surge la vida, el humus, es donde brota esta parte tan sustancial, ¿no? Habría que ver esta parte que ya dije de humus, ¿no? Cómo son los microorganismos que están saliendo del suelo para generar vida y de esa vida van a salir otras plantas, como ya las describió mi hermano. Y bueno, ahí van a comer los animales, vamos a comer nosotros, la misma tierra se va a sustentar. Entonces, bueno, sí, la cuestión del suelo es muy importante, la verdad, para que tomemos en cuenta como un inicio, ¿no? Digamos, no sé cuántos programas nos lleven estos inicios de temas para ya después, cuando vayamos a la parte sustancial, bien comprendidos y sobre todo lo que hemos mencionado en programas anteriores, ¿no? Que tenemos que sensibilizarnos de no dañar al suelo, tenemos que sensibilizarnos de irlo curando y ya no los que estamos en las ciudades, pues es mejor hacer su propia composta o regenerar suelos. Vamos a ver eso, cómo regenerar suelos y en vez de ir a rascar al cerro, ¿no? En los cerros, híjole, ya vamos muy mal deteriorando todo esto, ¿no? Entonces, ya no hay que rascar los cerros, ya no más tierra negra, ya no más tierra de hoja. A lo mejor para un jardincito, pues está bonito, ¿no? Pero ¿por qué no regenerar nosotros nuestro suelo y ya no deteriorar más pues, la naturaleza? Eso sería mi mensaje, y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Por la charla del día de hoy, ¿no? Aquí sigo. Esto que comentas es bien importante, si me permiten, hermanos, esto que comentas es bien importante, Gabo, porque no solamente tenemos, yo conozco algunas tecnologías, ¿no? Algunos métodos, pero tú conoces también otros métodos que se pueden usar
con igual o mayor efectividad. Ahora lo que tenemos que poner en esto que estás diciendo, sí hay mucha información, pero ¿por qué hay mucha información? Porque todo está basado en contexto. ¿Para qué voy a usar la doble excavación? ¿Para qué voy a utilizar el sistema Keyline? ¿Para qué voy a utilizar el sistema de reforestación por capas, la aceleración de la materia orgánica, ¿no? Entonces, es basado en contexto, en las particularidades de mi terreno, es una observación climática, es una observación topográfica, ¿no? Yo les quería mostrar ahorita para que lo vieran un poco más visualmente, me voy a tomar la libertad de compartir mi pantalla. Para que puedan ver, ayudándonos de estas imágenes. No sé si ya nos podemos ver la pantalla. Sí, ahí te ves. Solo creo que tienes que maximizar La la diapositiva. imagen. Muy bien. Pues bueno, antes que nada quisiera ponerles esta diapositiva. Permítanme que ya no se ve la pantalla. Ya me atoré, permítanme. Y a los que nos siguen en Facebook, ahí si tienen algunas preguntas, las pueden ir escribiendo en los comentarios. Al final también van a dar un link, invitarlos a que si requieren de conocer un poquito más de estas tecnologías, puedan sumarse a los grupos de WhatsApp y conseguir la información que se requiera. Bien, pues esto que me gustaría hablar es esta diapositiva, ¿no? Tenemos la diapositiva del suelo y esto es lo que les comentaba, que tenemos diferentes horizontes desde la roca madre hasta que se va fragmentando y se va convirtiendo en tierra fértil, ¿no? Entonces necesitamos tener este conocimiento. Otro es conocer el tipo de sucesión. No sé si se me alcanzan a ver aquí el tipo de sucesión. Entonces, empezamos con estas etapas pioneras donde está la roca madre y a partir de esa roca madre se van convirtiendo esas otras capas de suelo, y van llegando hasta las especies que son más tolerantes, ¿no? Hacia la comunidad van empezando pequeñas plantas, líquenes que van con esos ácidos van convirtiendo esa tierra, esos minerales disponibles para las hierbas que vienen, ¿no? Hierbas perennes, pastos, los pastos, las arbustivas, los árboles más tolerantes a la sombra y vemos cómo empieza la regeneración del suelo, ¿no? Hasta llevar al sistema, al éxtasis del sistema, ¿no? Al clímax del sistema, donde ya empezamos a encontrar especies tolerantes totalmente a la sombra, ¿no? Todo esto es material del curso y lo pueden encontrar todos ustedes ahí en el curso, ¿no? Les vamos a dar el link para que ustedes puedan integrarse y puedan tener acceso a todos estos materiales, que es muy, muy importante que empecemos a estudiar, a tener conocimiento de todos estos temas, ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo hacer el sistema forestal, ¿no? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Pues porque pues a partir de este conocimiento, a partir de esta teoría que estamos teniendo de los sistemas forestales, pues vamos a tener nosotros la capacidad de ver qué es lo que es posible en mi lugar, ¿no? En mi suelo. Por ejemplo, este ejemplo que es una creación de un ecosistema en el desierto. Este sistema se creó en el desierto, es de Jeff Lawton, un investigador, maestro de permacultura, y que él empieza a hacer una zanja de infiltración a nivel
que está capturando agua, tiene esos acolchados, especies fijadoras de nitrógeno que son de crecimiento rápido y que están alimentando al sistema de materia orgánica. Aquí mismo tenemos este acolchado y también están protegiendo del sol, están creando suelo. Por eso es que la importancia no es de que tengo que conocer el tipo de suelo que tengo que conocer si, cuál es, si es muy arenoso, ¿no? Si tiene más arcilla, si yo puedo empezar a trabajar, qué tipo de plantas empiezan a crecer en mi suelo, ¿no? Entonces, a partir de eso se empieza a hacer un diseño. Y él, por ejemplo, es en esta zona de Jordan, en Medio Oriente, donde hay alrededor de, si no es que menos, 100 litros por metro cuadrado, ¿no? Y eso es clima de desierto. Entonces él empieza a hacer estas zanjas de infiltración para empezar a alimentar de agua a estas especies. Y empieza la implementación abajo de la pendiente, ¿no? Primero mete palmas de dátiles, luego higos, granadas, guayabas, moras y cítricos. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Otro de los ejemplos que me gustaría ver, por ejemplo, me perdí aquí. Estos, otros de los ejemplos que me gustaría ver, por ejemplo, aquí, son unos ejemplos en callejones. Permítanme que estoy haciendo todo el show aquí para que lo puedan ustedes ver con más finura estas diapositivas, ¿no? Y esto es una construcción en un sistema temperado, ¿no? Esta es una construcción en un sistema temperado y vemos cómo lleva también las hierbas de olor, las arbustivas y luego los árboles frutales, ¿no? ¿Y cómo está esta disposición? ¿Cómo está esta disposición de árboles frutales? Ahorita les vamos a, por ejemplo, a mostrar otra presentación que está también en los, en el curso de diseño con permacultura, donde primero, antes que nada, se tiene, esta es un plan que se llama de las 3 fases de abundancia, que es una presentación que hace también Bill Mollison, y que primero nos tenemos que enterar de las especies clave, ¿no? Las que se dan como plaga en el sistema, especies que necesitamos, que cubren nuestras necesidades, especies que se pueden adaptar a nuestro clima, especies que queremos adaptar, y asociaciones entre estas especies, ¿no? ¿Qué asociaciones les sirven o son benéficas para lo que voy a plantar? Luego, después de esto, puedo empezar a probar estas especies, ¿no? ¿Cuáles especies son resistentes a la plaga, resisten enfermedades, resisten sequías, se desarrollan rápidamente, tienen abundancia de producto y buen sabor? Porque no olvidemos que estamos haciendo genética. ¿Cómo lo hacían nuestros abuelos? Ellos agarran la semilla, mejor semilla de este año y la plantan el siguiente. Y el siguiente y el siguiente. Entonces esta semilla se va mejorando y se va haciendo no solamente del clima, no solamente de la zona, sino empieza a funcionar más eficientemente con las particularidades de mi sistema, ¿no? De mi parcela, porque en mi parcela se crean varios microclimas. Entonces esa es la forma en la que se puede empezar también a probar estas especies, ¿no? Hay Mark Shepard en Wisconsin, él empieza a hacer, por ejemplo, una línea de castañas, ¿no? A nivel. Y entonces ve cuáles se desarrollan mejor, cuáles son resistentes a la plaga, a las enfermedades, que resistentes a la sequía y a la abundancia de agua, desarrollan más rápido, abundancia de producto, tienen buen sabor. Recoge la producción de ese árbol, los demás los sacrifica, los dona, los hace madera y empieza a plantar estas semillas de los mejores árboles y él empieza a crear un vivero a partir de estas semillas, ¿no? Entonces empieza a generar ya una abundancia desde el principio, ¿no? Y empieza a seleccionar sus variedades, las variedades que necesita. Después podemos empezar por crear, hay unos tríos
que son el centro prácticamente de nuestro sistema, ¿no? Que podemos crear, por ejemplo, una planta fijadora de nitrógeno y dos plantas de producción. Dos plantas de producción que yo necesito, ¿no? Puede ser un frutal, una nuez, ¿sí? Y empezarlas a combinar, pero a saltar para que sean también resistentes a la plaga. Si yo planto de una sola especie, voy a ser más susceptible a la plaga, ¿no? Entonces voy a tratar de crear como un bosque, ¿no? Donde las especies están separadas unas de otras para que no pueda tener ese problema de plagas, ¿no? Y a partir de estos tríos se empieza a crear unos arreglos de capas, que es de estos tres árboles que están a cierta distancia, empiezo a implementar arbustos, empiezo a plantar arbustos en el espacio entre esos árboles, y luego empiezo a plantar hierbas aromáticas alrededor de estos árboles, y luego empiezo a plantar las plantas trepadoras y luego las plantas que cubren el suelo, ¿no? El acolchado verde. Entonces son una serie de experimentos que empiezo a hacer al principio para después empezarlos a expandir, ¿no? Entonces es un poco de también, a la misma forma de que voy yo probando mis especies, también voy mejorando el suelo y voy ayudando a la creación del suelo y a la creación de esa esponja que es la que necesito, ¿no? Que me empieza a absorber carbón. Eh, Algo que es bien, bien importante en este momento de extender el sistema de las especies que ya revisamos, de recibir una retroalimentación del sistema, de escuchar, de observar la retroalimentación del sistema. Y es una como conversación, ¿no? Observamos, investigamos y después interactuamos, ¿no? Ahora, después de esta interacción, pues yo vuelvo otra vez a observar el sistema, a investigar si pasa algo, cuáles son los errores que estoy teniendo, si tengo algunos aciertos, dónde estoy teniendo aciertos, ¿no? Entonces, es muy importante crear esta conversación con el sistema, ¿no? ¿Por dónde está mi sistema respondiendo bien, mi ecosistema, ¿no? Se empiezan a extender los tríos, por medio de esta investigación se van mejorando los arreglos y se empieza a establecer ya zonas para expandirse en círculos concéntricos, ¿no? O abajo de la pendiente. Esto es ya a través de un diseño con permacultura, donde yo estoy viendo la entrada de mis elementos al sistema, de cómo entra el aire, cómo fluye el agua, el viento, etcétera. Todos estos elementos que están entrando, que están dejando una energía, empiezo a hacer un diseño que se puede llamar keyline, o podemos hacer zonas y sectores, y de esto tenemos también muchísima información en el curso, ¿no? Pero ya a través de este conocimiento, que es primero conocimiento del ecosistema, ¿no? Conozco mi clima, conozco mi topografía, conozco las especies que funcionan en mi zona, en mi ecosistema, y a raíz de esto empiezo yo una producción, ¿no? Ahora, hasta aquí me he atorado en algo, sí me van siguiendo. No, pues sí, sí, ahí vamos un poquito ahí dándonos cuenta, conociendo. Yo creo que a todos los que nos interesa, si lo queremos con un poquito más de detenimiento, está la información allí en estos grupos donde esta información, estos archivos, los podemos consultar y obviamente pues es para decidir, primero identificar qué tipo de suelo es el que me interesa a mí activar, recuperar y en base a eso ver cuáles son las recomendaciones. La estrategia, ¿no? Así es. A mí me gustaría que inclusive levantara la mano del público, quienes quieran algún asesoramiento ahí, digo, además de mandarlos a los archivos y a que primero sepan, pues que no se sientan tan, que se ponen a estudiar, ¿no? Sino que efectivamente si tienen alguna duda, pues tienen a ustedes a los expertos, donde les pueden sugerir una o más soluciones, ¿no?
mientras se animan a platicar, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de esto que es la trofobiosis, ¿no? Que es la existencia de la vida a partir del alimento. Y la trofobiosis se dedica a estudiar los efectos secundarios, ¿no? Es prácticamente una investigación de los productos sintéticos. Pero lo que dice, por ejemplo, la trofobiosis es a mayor o menor ataque de enfermedades o insectos a una planta depende de su estado de equilibrio nutricional. Entonces es como nosotros, ¿no? Las enfermedades, la enfermedad es una manifestación de un disturbio mineral. Entonces hay una falta de nutrientes cuando se manifiesta una patología, ¿no? Entonces, así como nos pasa a nosotros, le pasa al suelo. Entonces no hay una buena salud porque no hay una buena nutrición, no hay una buena alimentación. Entonces lo que nosotros estamos buscando es la alimentación del suelo, ¿no? La creación de un suelo sano. ¿Cómo? Pues estamos acelerando esta sucesión, ¿no? No necesitamos ninguna, no es necesario que tengamos este análisis si conocemos cómo funciona esta sucesión que decía, ¿no? Esta creación de capas que le lleva a la Tierra a generar hace 400 millones de años cuando se empezó a crear, cuando estaba la roca madre y empezaron a crearse estas especies, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos degradando el suelo, estamos regresando el suelo, ya podemos ver la madre, la tierra, la roca madre allí, entonces estamos regresando el suelo a 400 millones de años, ¿no? Entonces es importante entender cómo podemos, cómo funciona la sucesión y cómo podemos regenerar esta sucesión, ¿no? La trofobiosis, por ejemplo, nos dice también que no, el insecto se está manifestando porque la planta está entrando en un estado de lisis, está entrando ya en un estado de descomposición, no tiene los suficientes nutrientes para, para producirse a sí misma, para construirse a sí misma. Nos pasa mucho que, por ejemplo, tenemos etapas de nutrición en el suelo, ¿no? Y por este desconocimiento no sabemos detectar lo que está pasando en mi jardín. Por ejemplo, estoy teniendo un muy buen crecimiento, pero las plantas se quedan en crecimiento, no empiezan a producir porque me faltan nutrientes en mi suelo. Entonces es muy importante detectar el por qué, ¿no? Las plantas se detienen y empiezan a morirse porque ya no existe la construcción, no hay la nutrición, no hay materiales de las plantas, no hay estos minerales para que estas plantas puedan seguir construyendo y seguir construyendo esa planta, ¿no? Lo que hay arriba del suelo es la macroinformación de la microbiología. Es gracias a la geodiversidad que existe la biodiversidad. No puede existir una manifestación biodiversa sin antes existir la geodiversidad, los minerales. Es la complejidad de la diversidad mineral que hace que exista la biodiversidad. Entre más simplifico los minerales, más simplifico la vida y llegamos al problema de los sistemas de la producción agricultural, ¿no? Donde tengo 3 macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Y a través de esos 3 elementos es donde hago crecer la comida. Entonces, una comida que tiene sabor, tiene los nutrientes. Por eso es que lo que queremos recuperar en la comida, en los alimentos, es el sabor. Cuando los jitomates me saben dulces, no me saben ácidos. Cuando la sandía me sabe a sandía, no me sabe a agua. Entonces, eso es nuestro indicador. El sabor está íntimamente relacionado con los minerales que encontramos en el suelo. Entonces, nosotros podemos detectar en qué estado está mi suelo, qué le necesito incorporar, ¿no? A través de lo que yo estoy viendo de esa manifestación de biodiversidad que hay en que estoy detectando en mi jardín, ¿no? No sé si tengamos preguntas. Adelante, Tiago, adelante con
la Sí, información. hay muchísima vida en el suelo, ¿no? La red trófica del suelo es una cadena pues es como una cadena alimenticia, ¿no? Es la red de alimentación en el suelo. Es esta vida que está sucediendo sin que nosotros nos estemos dando cuenta, porque son organismos que llegan a ser hasta microscópicos, ¿no? Algo que es fundamental también es esta cadena de esta capa de, es una estructura como una red neuronal de, de hongos que están conectando a todas las plantas, ¿no? Que a raíz de eso, sí, Rosy, adelante. Ay, perdón por interrumpir, pensé que terminarías y luego ya me darías la palabra, pero gracias. Está bien, estamos en eso. Yo tengo una duda. Tú mencionas como esta sucesión de plantas que te van mostrando como las necesidades de tu suelo. Mi pregunta es, ¿tú cómo cómo puedes reconocer? ¿Hay algún compendio o de qué manera tú reconoces esas plantas y en qué proceso está mi suelo? O sea, ¿cómo puedo yo saberlo? Bueno, mira, para empezar nos podemos empezar a ver cómo está constituido el bosque, ¿no? Date una vuelta, por ejemplo, a tu sistema endémico para que empieces a identificar las plantas que hay en tu sistema. Y, y pues es que empieza primero, unas plantas que son regeneradoras son las hierbas malas, las hierbas medicinales, las hierbas de olor. Entonces, esas son las que vienen a reparar, encontrar una fertilidad. Después vas a empezar a ver más y más y más flores, más y más y más colores. Entonces, primero es la capa de herbácea y después empieza a entrar una capa arbustiva, pero a esta capa herbácea se empieza a manifestar a veces también con unas especies de árboles de crecimiento rápido. Por ejemplo, en el espejo hay una especie de árbol rápido, de crecimiento rápido, que le dicen palo bobo. Y es palo bobo porque ese árbol apenas tiene peso y se cae y empieza a generar materia orgánica. Y empiezan a nacer muchas hierbas de olor y luego llegas a un estado como de pastos. El pasto ya es una gramínea, es como el maíz, como el trigo. Si empiezan a nacer esas especies de trigo, es un poco más de observación de tu propio ecosistema, del lugar en el que estás. Es muy importante irse al lugar, a tu lugar donde estás, la localía, porque el sistema local, el sistema endémico, porque ahí están las lecciones aprendidas. Entonces tú ahí vas a observar cómo se está regenerando el sistema, ¿sí? Vas a empezar a ver este tipo de plantas. Claro que hay muchísima información, ¿no? Por ejemplo, puedes investigar precisamente con esta palabra, ¿no? Sucesión. Ahora, sucesión en mi ecosistema, ¿no? ¿En qué tipo de ecosistema estás? ¿En dónde estás? ¿Estás en una zona desértica, semidesértica? ¿Estás en un clima temperado? ¿Estás en los trópicos? Entonces, hay diferentes tipos de plantas que empiezan a nacer. Lo más importante es fijarte en los sistemas endémicos, cómo se están regenerando a sí mismas. Hay zonas donde están completamente recuperadas, hay zonas que llevan 20 años de recuperación y hay zonas que apenas están empezando a recuperar. Entonces es a través de estas lecciones aprendidas donde tú empiezas a observar en qué etapa va tu sucesión. No sé si empiezo a contestar a tu pregunta. Sí, bueno, obviamente me quedan un montón de dudas, ¿no? Que quisiera seguir aprendiendo al respecto, pero pues más o menos, pues entiendo que es parte de observación y pues sí esta parte de, creo que te entendí que son como primero las aromáticas, después flores y ya luego ya empiezan las gramíneas, ¿no? Y ya arbustos y sistemas forestales, más o menos así. Sí, mira, primero en la sucesión es primero la aparición de los líquenes.
Y aquí te tengo que mostrar aquí, porque primero es la roca madre. Y esos líquenes empiezan a, los líquenes y los musgos empiezan a aparecer para empezar a disolver esa piedra, ¿no? Y después empiezan a creer a las herbáceas, son las que no tienen madera, ¿sí? Las plantas que no tienen madera, que son, pues son hierbas prácticamente, son hierbas de olor, son hierbas aromáticas, les llamamos comúnmente hierbas malas porque todavía no les hemos encontrado un uso, ¿no? Pero todas estas hierbas están reparando todos sus minerales. Y luego empiezan a manifestarse los pastos y los arbustos con las primeras especies de soporte. Después los árboles medianos, por ejemplo, ahí en el espejo se empieza, en ese sistema semidesértico, empiezan a hacer mucho el mezquite, el huizache, que son especies de soporte fijadoras de nitrógeno, y el palo bobo, que es una especie que trae materia orgánica, ¿no? Tú ves crecer desde la etapa herbácea muchísimo de este palo bobo y empieza a crear esta materia orgánica, ¿no? Y después empiezan ya a aparecer las especies productoras, ¿no? Y luego los árboles del canopy, ¿no? Del dosel arbóreo, los más altos, ¿no? En los trópicos podría ser algo como el mango, como el aguacate, que si no les da el sol una rama no producen, más o menos. Entonces, pero hay que investigar específicamente tu clima, ¿no? Tu ecosistema, porque si no te pierdes. Y es mucho más fácil, pues a mí se me hace mucho más fácil entrar al ecosistema endémico y ver cuáles son las especies, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el clima, allí en el clima semidesértico, ¿no? En el espejo, hay un montón de especies que son productoras y que también son regeneradoras. El mezquite, ¿no? Se usa la madera para la artesanía, se usa el mezquite, es un superalimento, ¿no? Se puede hacer harina, también una planta curativa, tiene muchísimos usos. También el maguey, ¿no? El maguey se utiliza para la bioconstrucción, se utiliza, pues es su superalimento también, se hace el octli, ¿cómo es que se llama el mal llamado pulque? Tú sabes. Sí, Oakley. Octli, ¿no? Entonces es un superalimento. Por ejemplo, está la tuna de tasajo, que la tuna de tasajo es una trepadora, ¿no? La fruta del dragón que le llaman. Se da muy bien, por ejemplo, la lavanda, aunque no es de ese ecosistema, se da muy bien porque es para climas semidesérticos, secos. Entonces hay que buscar estas especies de plantas en el ecosistema endémico, en otros proyectos, en las casas de los vecinos, de los abuelos, que son los que tienen más tiempo investigando, conociendo y observando el clima, ¿no? Esa es mi estrategia más que nada para mí, ir a observar directamente el clima, porque a veces no hay mucha información tampoco de esta sucesión. Te dicen, por ejemplo, vas a un sistema de agricultura y te dicen que los árboles medianos son árboles de sol completamente. El café produce a 100% sol y eso no es natural para el árbol. Un árbol de café que está comparado con un árbol de café orgánico que está al sol 100% y un árbol de café que está en medio de un sistema a media sombra, puede producir la mitad de producción que el de full sol, sol completamente 100%, puede producir la mitad, tiene lo doble de vida y es una producción que se da sin que tú le necesites meter ningún insumo. Entonces, no hay una comparación, no hay una investigación de sistemas forestales tan, hay mucha información, por ejemplo, para el sistema temperado. Está este libro de Tommy, ¿cómo se llama? Es de sistemas forestales comestibles, algo así se llama. Lo tengo en el curso, se los he nombrado en el curso. Hay mucha información para sistemas temperados, pero hay muy poca información para los trópicos.
Entonces, básicamente la información que hay para los trópicos, el sistema semidesértico que hay en México, no hay mucha información y tenemos prácticamente que investigar. Y nuestras fuentes más confiables de información pues son los sistemas endémicos. Ay, pues muchas gracias, Tiago. Yo lo que he hecho es, por ejemplo, estoy en un grupo de identificación de plantas mexicanas. Entonces, lo que va saliendo en mi sistema, en mis macetas, en donde sea, les tomo fotito y ya, pues la comunidad, siento que de alguna manera estas actividades virtuales nos pueden ayudar mucho y hay que pues echar mano de ellas, ¿no? Y pues ya luego me dicen, no, pues es esta, y ya, no, pues que es fijadora de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, me salió una que era retama, que mi pequeño jardincito estaba lleno de retama, y yo estaba así de, ay, ¿qué voy a hacer con esta? No sé para qué es. Y ya cuando me dijeron, no, pues es fijadora de nitrógeno y aparte es medicinal y tenía un montón, dije, ay, no manches, pues qué buena onda, ¿no? Entonces así como que así ido como explorando, pero luego pues sí como que esto que mencionas de que podamos hacer un análisis de suelo a partir de estas plantas, de pronto sí me cuesta como trabajo aterrizarlo, o más bien me falta más como investigarlo. Pero muchas gracias, Tiago. Te falta investigar un poquito más de sucesión, pero no investigar de leer, de observar, de irte a tu sistema endémico, de irte al cerro que hay en la Ciudad de México, estás en el estado. Vete a las reservas ecológicas, date al Iztaccíhuatl, al Popo y mira el sistema endémico, es de donde se aprenden muchísimas más lecciones. Vas a identificar muchísimas plantas que tú ya tienes y generalmente lo que mal llamamos hierbas malas son hierbas reparadoras, ¿no? Hierbas medicinales, ¿no? Aromáticas. Entonces, nos hace falta muchísimo a nosotros también observar, implementar la observación como un recurso de investigación, porque no solamente de libros, sino tenemos que ser profundos investigadores, profundos observadores de nuestro entorno. Eso es lo que nos da mucho mayor claridad de la teoría. O sea, la teoría, si no estamos llevándolo de la mano con la observación de nuestro ecosistema, del lugar en el que estamos, como que no la podemos aterrizar. ¿Sí? Estúdiate esto de sucesión en el módulo 6 de los árboles y para que veas cómo funciona y después salte a dar una caminata al bosque, por ejemplo. ¿No? Salte a dar una caminata a tus sistemas endémicos forestales para que los empieces a entender. Toca el suelo, siéntelo en los diferentes lugares en el que pisas, siéntelo con los pies, dónde se siente esponjadito, dónde se siente compactado, por qué. O sea, es un trabajo grande de observación, ¿no? Tenemos que implementar la observación como un recurso de investigación. Yo creo que eso nos hace falta mucho retomarlo como sociedad. ¿Alguien más por allí? ¿Pregunta, sugerencia, reclamo, reproche? Ahorita ya con este conocimiento simplemente de capas, Rosy, por ejemplo, mira, tú vas a entrar a un bosque ya con otro conocimiento, ya vas a ver los arbustivas, que sabes que ahora que ya tienen madera, vas a ver la capa herbácea, vas a ver las trepadoras, vas a ver la salud del sistema a través de ver cuántas capas tiene un sistema. No es nada más ir a reforestar, a poner de un solo árbol, sino necesitamos empezar a generar esta economía circular, ¿no? Estas especies que funcionan en conjunto para la misma reforestación, ¿no? Las especies de canopy, los árboles de media sombra, los arbustivas, ¿sí? Ya te vas a ir con otro conocimiento. En el momento que empieces a observar ya sistemas forestales, afuera de tu casa, en la banqueta, a lo lejos cuando vas en la carretera, vas a ver que lo vas a ver con diferente ojo. Hay que hacer eso, te lo tengo que volver a repetir. La observación la tenemos que volver a utilizar la observación como un recurso de investigación. Con eso
podemos empatar muchísimo la teoría que traemos. Ciego, levanta la mano. Sí, también Gastón está levantando la mano, Tania. Pues esta información sobre los árboles que mencionan y las especies y todo, mucha información se encuentra en la Conavio. Y también tengo ya unos amiguitos que de hecho ahí en Granja Veró están haciendo estudios, por ejemplo, de las flores que se encuentran en la zona, identificándolas, así como estaba mencionando Rosy, ya por una metodología que un señor compartió y de hecho lo están como trabajando en una tesis. Entonces, cualquier información, si necesitan de esto, pues ahí con el contacto, y también en la Conavio ahí está, dependiendo de si es bosque caducifolio, bosque templado, así diferentes, también ahí mencionan, pero como tú dices, sí es muy importante, primero que nada y antes que todo, pues sí esa observación, ¿no? De lo que todavía no el ser humano no ha logrado talar o cambiar o modificar en cuanto a las especies de árboles y así, pues sí, echarse ahí un un chapuzón a ver las plantas, pero sí, pues Google Lens también como que es otra herramienta que más o menos, ¿no? Como que medio ahí te dice, pero nada como también, pues sí, yo siento que como Conavio o como ya, pues esa chamba de hacer la identificación de especies. Uh-huh. La CONAFOR yo creo que también ha de tener ya investigación de esto. Pero sí, es como mi aportación que puedo así asegurarles que ahí en la Conavio sí ahí está. Gracias. De nada, compañero Gastón. Sí, pues aquí en Face te hago llegar los comentarios. Oscar Humberto Rosas Tapia, a quien le enviamos un saludo, nos comenta: por fin estamos ante una realidad tangible de 17 hectáreas en un clima frío, a 40 minutos de Toluca. Contamos con varios invernaderos y esa protección del cultivo nos permite otros logros. Quien guste acompañarnos es más que bienvenido. Ahí la invitación que nos... te pregunta Laura Castañeda que dónde estás. Ella está en Coajimalpa. Pues la invitamos a contactar a los compañeros que andan más por acá, más cerca de este lado, ¿no? Pues tenemos el proyecto en El Espejo, en Guanajuato, en Apaseo el Alto, y también ahorita estamos investigando, pues, porque nos toca estar aquí en Virginia, en Estados Unidos. Y bueno, también Rosamelia Trancoso, a quien de Hidalgo nos escucha, también es parte de las compañeras de Toltecalmeca, nos dice: hola, yo tengo un árbol de durazno en mi casa, y lo que veo es que él está enfermo porque sus hojas están entre amarillas y verdes. Cada año recojo 6 kilos de fruta, pero tiene un sabor desabrido. Entiendo que le faltan nutrientes. ¿Qué le recomiendas? Pues mira, hay de hecho tablas para ver que están bajo el color de las hojas, te empiezan a empezar a decir qué nutrientes es, ¿no? Pero es lo mismo de que nos vamos de que necesitamos empezarle a poner buena tierra. ¿Qué tierra necesita mi durazno? ¿De dónde es el durazno? Entonces tengo que hacer una investigación del elemento, ¿no? ¿Qué necesidades tiene mi durazno? Entonces, se beneficia mejor con la lombricomposta. Ya le puse el lixiviado de lombriz, el juguito de la lombriz, ya le puse composta de lombriz. ¿Qué es lo que le empieza a hacer más falta? ¿Sí? Entonces es empezar a hacer esa investigación del suelo. O sea, si ahorita estás viendo que ya no tiene sabor, que nos hace falta nutrientes, entonces hay que tirarse hacerle varias pruebas, ¿no? Si no le das mucho a lo de leer, de las necesidades del durazno, entonces pues empezar a probar diferentes tipos de tierra, ¿no? Diferentes tipos de nutrientes y empezarlo a tener. Ahora el espacio en el que lo tienes en una maceta, lo tienes en el jardín, entonces ir caminando, ¿no? ¿Cómo está tu suelo? ¿Está compactado? ¿Qué otro tipos de plantas hay allí cerca? Entonces observar este tipo de sucesión que hay alrededor de él, ¿no? ¿Qué es lo que te está indicando? ¿Qué tipo de etapa tú le estás poniendo un árbol frutal y todavía él no está listo para sostener una sucesión de herbáceas, ¿no?
Entonces, pues necesita uno hacer acondicionamiento del suelo, airearlo. Primero, esta creación del suelo, por ejemplo, en esta diapositiva que tengo aquí, que es la perforación que se hace. Tú lo puedes hacer también así. Hay gente que lo hace, son unas perforadoras donde acondicionan el suelo para que empiece a airearse. Entonces está muy compactado, pues se desairea. Hay plantas que te indican, está muy suelto el suelo, nacen con mucha raíz, plantas con mucha raíz. Está muy compactado, nacen plantas como la lechuga, ¿no? Como el diente de león, que son una raíz profunda. Entonces viene a descompactar. Entonces las mismas plantas te están diciendo qué es lo que necesita tu suelo. Entonces, ver un poquito en qué lugar de la asociación, lo mismo que a Rocío, yo te recomiendo que observes lo que está pasando alrededor, ¿sí? Antes de meterle mano, observar y hacer una investigación, ¿no? De las necesidades y vas a empezar a agarrar una tabla de durazno, ¿qué necesita el durazno? Y te vas a encontrar con que no le estás dando muchas cosas, ¿no? Entonces, es más que otra cosa eso, ¿no? Directamente, ahora, en permacultura es, pues, ¿cuál es la solución? Pues está basada en un contexto, ¿no? Está basada en un clima, dónde lo tienes, qué tipo de suelo tienes, qué especies hay alrededor, cuánto espacio, cuál es la profundidad del suelo. Entonces, es difícil dar una respuesta también directa cuando se tienen muchos factores que afectan el rendimiento de una sola planta, ¿no? O de un solo sistema. Entonces, yo recomiendo, lo primero es observación para diagnosticar y lo segundo es hacer tu análisis de ese elemento. ¿Qué es lo que necesita mi durazno? Muchas gracias, Tiago. Pues yo creo que por ahí también le mandamos la invitación a los grupos y y pues si hay mucho interés que a lo mejor no lo escriben, pero de repente me preguntan ahí físicamente y pues bueno, pues es una ventaja tenerlos a ustedes y saber que quienes también quieran incursionar, pues ahí están los grupos, los proyectos, tal vez no aquí en la Ciudad de México, pero pues poco a poco vamos a ir armando estas redes de acción para que podamos también entenderlo de una forma práctica ya en el terreno, ¿no? Sí hay, en Ecualdeas México tenemos un mapa donde están registradas muchas ecoaldeas, ya están empezando a registrar. Este mapa está hecho para vincular precisamente esto, los que queremos conocer, los que queremos hacer voluntariado. El audio. Entonces, por ejemplo, ahorita Granja Veró están en construcción ellos, están implementando, está en la etapa de implementación y están haciendo voluntariados bien seguido. Ellos están por el kilómetro 107 entre la carretera Querétaro-México, ¿no? Es algo que está prácticamente cerca, que podemos accesar. Hay proyectos también en Puebla, en Atlisco, está Creando en Verde, está Granja Tequio también, que son proyectos que ya están empezando también a funcionar con bioconstrucción, con, con huertos urbanos. Entonces, sí hay, y podemos entrar ahí a este mapa para ver dónde están cerca de nosotros, ¿no? Contactarlos directamente. Ahí están pasando sus redes sociales para que están posteando regularmente los voluntariados que están haciendo, la reforestación. Entonces sí, los invitamos a entrar a ver estas herramientas para ver quién está cerca de ustedes y con quién pueden hacer grupo, ¿no? Inclusive quiénes están cerca de mí. Los invitamos también al grupo de Ecoaldeas México, donde pueden encontrar otras personas que quieren hacer grupo y donde pueden empezar a organizarse para hacer un huerto, ¿no? Hay, por ejemplo, hay muchísimas personas que o ya tienen un terreno o tienen
esta iniciativa de entrar a un voluntariado para aprender, ¿no? Y sí hay, entonces aquí estamos tratando de poner las herramientas al alcance. Nuestro objetivo con Ecualdeas México ha sido ese, de vincular. Primero de vincular, crear herramientas para vincularnos a los que estamos en este lado de la regeneración, que ya entendimos que se pueden hacer mejor las cosas, entonces para vincularnos, para hacer grupos de estudio, ¿no? Y el segundo objetivo más grande es educarnos en base de pasarnos el conocimiento, ¿no? De pasar el conocimiento, estos 3 conocimientos que son los básicos, los fundamentales para la autonomía, que es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la comunidad y el conocimiento del ecosistema, ¿no? Por eso estamos ofrendando este curso con diseño con permacultura, todos estos materiales para que empieces a revisar desde el tema que tienes más interés. Entonces, son herramientas que estamos creando porque estamos viendo esta necesidad, ¿no? Que hay una necesidad de que ya sabemos que se pueden hacer mejor las cosas, ¿cómo las hacemos? Pues entonces aquí estamos ofreciendo también una estrategia, varias estrategias dentro de este curso gratuito, autodidacta, para que tú lo puedas tomar a tu paso, de permacultura, ¿no? Entonces hay diapositivas, hay videos para que tú puedas seguir con tu estudio. Y tenemos el grupo de WhatsApp donde estamos viendo ahorita las diapositivas. Empezamos hoy mismo a revisar las diapositivas del módulo 1. Entonces estamos contestando preguntas directamente allí o en la plataforma también, ¿no? Si tú pones una pregunta, pues ahí en la plataforma de Classroom la contestamos también. Entonces, es una ofrenda que estamos haciendo nosotros porque vemos esta necesidad grande de aprender de estos temas, ¿no? De educarse, de entrarle al conocimiento. Pero es muy importante, como le recuerdo otra vez, que empecemos a utilizar la observación para bajar esta teoría a la práctica directamente, para que empieces a conocer tu ecosistema. Eso es lo más importante, ¿no? Que empieces a conocer tu comunidad, para que te comiences a conocer a ti mismo. Porque a veces, pues, ¿para dónde me jala el ego? Pues para donde lo lleves, pero ¿para dónde vas? El gato de Alicia, ¿no? Le dice, ¿qué camino quieres tomar? Dice, pues no sé a dónde voy. Ah, pues entonces cualquiera es bueno. Entonces, tenemos primero que reconocer a dónde quiere ir nuestro poder creativo, esa chispa divina, ese llamado del corazón, ese camino del corazón que llamaban los abuelos, el camino con corazón, ¿no? De para dónde voy. Entonces, a raíz de eso, pues ya tengo una dirección. El ego no es malo, el ego te lleva a donde quieras ir, pero ya sabes a dónde quieras ir. Entonces, por eso prende tu atlachinoli, ¿no? Prende tu corazón. Y aquí estamos para lo que se ofrezca, preguntas, sugerencias, opiniones, reclamos, reproches, que estamos para evolucionar, ¿no? 22, 22, 22 son acá. Muy bien. Pues yo creo que si alguno de los que están en Zoom quiere hacer un comentario final para ir despidiendo el programa, pues se los agradecemos mucho. Gracias a las que participaron, a Tania, a Rocío, a los que participaron en Facebook. Y bueno, por ahí está conectado Lito también, que nos gustaría que también participara ahí con algún comentario. Los que puedan ya, y bueno, pues demasiada información. Y sin duda, lunes con lunes, pues vamos a tener muchísima más información, ¿no? O sea, ahí sí pueden levantar la mano. Y si no, pues para pedirte un comentario final, Tiago. Claro. Y deja los contactos y las redes, vamos a pegar donde Claro. nos soliciten los links necesarios. Y tráiganse las preguntas aquí del curso también. Es bien importante que empecemos a empezarle a dar conocimiento, ¿no? De que entre todos la contestemos. Ahorita ya nos dimos cuenta de la cooperación, ¿no? Tania tiene mucho conocimiento del suelo, Rocío también, Carmelo, todos, Gabriel, todos los que estamos aquí tenemos distintas habilidades, ¿no?
Y a través de esas habilidades es lo que son nuestra fuerza, lo que no lo sabe uno, lo sabe el otro, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar en comunidad, a trabajar el conocimiento en comunidad, ¿no? Y pues ahí estamos todas las preguntas, vamos construyendo este conocimiento también todos juntos. Muchas gracias, Diego, yo sí voy a tener que volver a ver el programa para anotar mis preguntas, a relacionarme con mis tecnicismos y prometo estudiar un poquito más, que sin duda este es un camino de un constante aprendizaje, ¿no? Sí. Nos comenta aquí el comentario: únanse a Igualdad México para unificar la comunidad de la familia. Así es, así es. Y ¿ibas a decir algo? Sí, que digo, hay muchísima información de estos temas. Digo, aquí podemos ir más rápido o más lento. Yo creo que necesitamos que sean del conocimiento las estrategias, ¿no? Y que sea del conocimiento dónde está el conocimiento, dónde lo podemos ver, ¿no? Este curso de permacultura tiene muchísima información para empezar esta plática, ¿no? ¿Qué quiero estudiar ahorita? El suelo. ¿Qué quiero estudiar? Los sistemas forestales. ¿Qué quiero estudiar? La hidrología. Entonces, cada uno de estos temas son 12 temas donde se ve con detenimiento todos esto, entonces, ¿qué es lo que para dónde te mueve tu corazón? Y empezar desde ahí con el tema que tienes más interés, ¿no? Porque ahora hablamos de sistemas forestales, hablamos de suelos, hablamos de hidrología, y es muchísima información, ¿no? Para poder explicar todo esto, con detenimiento, con mesura, y otro más, ¿no? Que lo practiquemos. Entonces, yo los invito a que elijan el tema que más les agrada, que más los mueve, que más les gusta y empezar por ahí. Pues eso sería Sí. todo, Gastón, invitarlos, ¿no? Hacerles la invitación a que nos informemos, a que no estudiemos estos 3 conocimientos que son fundamentales para la autonomía, ¿no? El conocimiento de sí mismo, mis habilidades, mis necesidades, mis productos, cómo me conecto con mi comunidad, el conocimiento de mi comunidad, las habilidades, los productos y las necesidades de mi comunidad. Y ahora, ¿cómo me conecto con el ecosistema? El conocimiento del ecosistema. Esos son los conocimientos fundamentales, ¿no? Conocer mi clima, conocer mi topografía, conocer mi cuenca. Hay muchísimo que estudiar, ¿no? Hay muchísimo, esto debería ser cultura general, ¿no? Este conocimiento del curso de permacultura. Esto es lo que nos deberían enseñar en la escuela desde el principio, porque nos enseña de cómo funciona nosotros mismos con la comunidad, con el ecosistema, y a partir de ahí es todo lo demás, ¿no? Yo estoy seguro de que si nosotros con este conocimiento empezamos a aplicarlo en nuestra profesión, sería otra cosa ahorita. Sería otra cosa totalmente, porque es una rotura de paradigma. Estamos hablando de que venimos de un sistema donde creo y tiro a un sistema circular, ¿no? Un sistema donde no hay un exceso de producto, no hay una contaminación, sino esa contaminación, ese exceso de producto se reintegra al ecosistema, ¿no? Al sistema. Entonces es un cambio de paradigma, ¿no? De empezar, pero tenemos que empezar por algún lugar. ¿Cuál es el tema que más te interese, que te mueve más? Entonces, la invitación es a vincularse, a hacer grupos de estudio y a educarse de estos temas, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Ahí está la invitación. Y pues yo también hago la invitación a que todos los lunes a las 8 de la noche, Ciudad de México, por allá en Virginia es otro horario, pero horario central. Estaremos aquí lunes con lunes trayendo estos temas que nos acercan a la autonomía alimentaria con esta producción de Ecualdeas y Toltecalmecac. Muchísimas gracias, Thiago. Un abrazo por ahí a Gabriel, que también estaba conectado, y a todos los que hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Gatito. Ahí se hace presente.
Bella noche, saludos a todos, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Con esto despedimos el programa, muchísimas gracias. Síganla pasando muy bien. Aquí les mandamos un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. De la fiesta. Gracias, todos.